Jesús de Nazaret, mi Señor. Presentación. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Mi nombre es Héctor Ope, soy pastor de la Iglesia Luterana y profesor invitado del Instituto Hispano de Teología. La mayor parte de mi ministerio pastoral y docente la llevé a cabo en Argentina, país donde nací y donde hice mis primeros estudios teológicos. A fines de 1993, mi familia y yo nos mudamos desde Argentina a St. Louis, Missouri. Desde ese entonces estoy trabajando en la editorial Concordia, la casa publicadora de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri. Mi tarea es producir materiales para asistir a las iglesias y misiones hispanas en sus ministerios, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Entre los materiales que producimos en la editorial Concordia tenemos himnarios, catecismos, tratados evangelísticos, escuela dominical para niños, escuela bíblica de vacaciones y libros de teología. Permítanme ahora explicarles brevemente el curso Jesús de Nazaret, mi Señor. Este curso es el resultado de muchos años de estudio de la Biblia, de estudios que hice en Israel y de las experiencias por las que Dios me permitió crecer en mi vida de fe. El curso está dividido en 2 lecciones y cada una de ellas consta de 3 partes. La primera y segunda parte de cada lección están basadas en diferentes libros en la Biblia, aunque he tratado de seguir la vida de Jesús según la describe el evangelista Mateo. La tercera parte de cada lección es mi reflexión personal, donde escribo la forma en que Jesús afectó mi vida. Esta tercera parte es algo así como mi autobiografía espiritual, y la comparto con el objetivo de animar a cada uno de los participantes de este curso a encontrar en el Señor Jesucristo la experiencia máxima de paz y de gozo para cada faceta de la vida. Recorriendo un cementerio uno puede leer en una sola frase el resumen de la vida de quienes están sepultados. Por ejemplo, Marcelo dedicó su vida a ayudar a los más necesitados. O aquí yace María Elena, maestra incansable. De esta forma, los familiares y amigos de quienes murieron tratan de recordar en sus tumbas el propósito de sus vidas. No sabemos si en la tumba de Jesús se haya escrito alguna frase que resumiera su vida. Sí sabemos que fue sellada y que los fariseos y los jefes de los sacerdotes pidieron a las autoridades romanas que pusieran guardias afuera de la tumba porque los discípulos podían venir a robar su cuerpo. Aunque la existencia de Jesús cambió la vida de mucha gente, su muerte y resurrección cambiaron el rumbo de la humanidad y la relación de los hombres con Dios. Algunos podrían resumir la vida de Jesús así: dedicó su vida a sanar a los enfermos, o será recordado siempre por su compasión por los pobres y desvalidos. El Nuevo Testamento, sin embargo, nos reafirma esta verdad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El autor de la carta a los Hebreos es todavía un poco más explícito con respecto a la muerte de Jesús y a sus consecuencias. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Casi se podría decir que Jesús vino para morir, o que durante su vida se dedicó a preparar su muerte. Cuando recorremos los evangelios, nos sorprende ver cuántas veces Jesús hace referencia a su muerte. Cuando los discípulos critican a una mujer por haber derramado sangre sobre la cabeza de Jesús, un perfume muy caro, el Señor les dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En varias oportunidades, Mateo hace referencia a los anuncios que Jesús hace de su propia muerte. Faltando poco para su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús les dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y lo entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿De qué se trata todo esto? Una muerte planificada con lujo de detalles. Le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. ¿Qué tipo de muerte era esa? El autor de la carta a los Hebreos insiste en que la muerte de Jesús tuvo un sentido sacrificial. Desde los comienzos de la iglesia cristiana, la cruz ha sido uno de los mayores símbolos de nuestra fe, porque simboliza el altar donde el Cordero de Dios fue sacrificado. Esa cruz que vemos todos los días en algún adorno, en los templos o en la cabecera de una cama, está íntimamente relacionada a una placa de oro de 1 metro de 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Se trata de lo que el libro del Éxodo llama el propiciatorio. Esta plancha de oro era la tapa que cubría la parte superior del arca del testimonio. Adentro del arca se ponía la ley de Dios y se le tapaba con el propiciatorio. Luego, el libro del Levítico explica cuáles son las funciones del arca del testimonio y en especial del propiciatorio. En Levítico capítulo 16, Dios le dice a Moisés que el sacerdote debe entrar al santuario y rociar con sangre el propiciatorio, y agrega que esta es una ordenanza que los hijos de Israel tienen que cumplir para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Así entendemos que Jesús de Nazaret nació para ser la placa de oro que cubriría con su sangre la ley que nos acusa. Nuestras Biblias castellanas muchas veces hablan de que Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, dicen, Jesús y su sangre taparon la ley que me condenaba. Así lo establece Pablo cuando les escribe a los romanos. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Los cristianos de origen judío, que conocían la historia del arca del testimonio y del propiciatorio y su función, entendían bien que el propiciatorio, para ser efectivo, tenía que estar rociado de sangre. En otras palabras, no había perdón de pecados sin sacrificio, sin muerte, sin rociamiento de sangre sobre el propiciatorio. Aunque esta escena se celebraba solo una vez al año, era suficientemente fuerte como para quedar impregnada en la memoria de los hijos de Israel. Cuando un niño preguntaba a sus padres por qué el sacerdote entraba en el tabernáculo con la sangre aún caliente de un macho cabrío y de un becerro para rociarla sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, recibía una respuesta que incluía la misericordia de Dios, el sacrificio y la muerte de un inocente y la redención o liberación de su pueblo. Estos tres aspectos siguen vigentes hoy. Fue la misericordia de Dios que envió al inocente Cordero para ser sacrificado y muerto para la liberación de su pueblo. El apóstol Juan lo resume de esta manera. En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La sangre era un elemento vital en las ceremonias religiosas de Israel. Jesús comenzó a derramar su sangre cuando en la agonía su sudor era como grandes gotas de sangre. Y el evangelista Juan cuidadosamente registra el momento en que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Hoy en día, cada vez que nos acercamos al altar para participar de la Santa Comunión, Jesús nos rocía con su sangre para que Dios no vea la ley que nos condena y experimentemos el poder perdón que libera. Es interesante que muchas veces oramos, Señor, sé propicio a mí, implorando de esta manera el favor de Dios. Así oró el publicano
en Lucas capítulo 18. Dios, sé propicio a mí, pecador. Si usamos la figura del propiciatorio del Antiguo Testamento, lo que este pecador estaba pidiendo era que Dios derramara sangre sobre él para que sus pecados fueran limpiados, o que Dios pusiera un propiciatorio sobre él para que la ley no le revelara sus pecados. Cuando oramos que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos sea propicio, estamos pidiendo que nos cubra con la sangre del Cordero Jesús. Jesús nació y vivió para derramar su sangre. Solo entendiendo el profundo significado y propósito de su muerte, podremos entender su vida y su ministerio. Su muerte en el altar de la cruz le dio significado a su vida. Quien planifica tiene más posibilidades de canalizar mejor su tiempo y sus energías. Ese es uno de los beneficios de la planificación en cualquier esfera de la vida. El que planifica sabe lo que quiere y concentra su esfuerzo en aquello que es su meta, para la cual planificó. La planificación surge de los sueños y las expectativas que uno tenga en la vida. Así, por ejemplo, es muy común que la planificación familiar comience mucho antes del establecimiento de la familia en sí. A los novios les gusta soñar y hablar de cuántos hijos quisieran tener, cómo los educarían, a qué escuela les gustaría que fueran, etc. Pero lo cierto es que no siempre se cumplen aquellos sueños o planes que uno se propone. A veces hay sorpresas. Quienes esperan un hijo pueden tener mellizos. Quienes desean esperar un tiempo, sorpresivamente tienen un hijo en camino. Quienes desean un varón, tienen una mujer, y hasta hay quienes desearían tener siquiera uno, pero no pueden. María y José estaban de novios, y seguramente, como piadosos hijos de Dios, querían ser bendecidos con muchos hijos. Hay que recordar que para los israelitas tener hijos era una señal de bendición divina. Lucas relata, por ejemplo, que una anciana parienta de María, Elisabet, de la región de Judá, nunca había podido tener hijos. Lamentablemente, Elisabet y su esposo Zacarías tuvieron que sufrir toda su vida de casados la ausencia de esa bendición. Por otro lado, José y María seguramente esperaban con ansiedad el momento en que pudieran llenar su casa de hijos. Pero Dios tenía otros planes y sorprendió a Elisabet y Zacarías permitiéndoles traer al mundo al mayor de los profetas, Juan el Bautista. El ángel Gabriel, quien anunciara a Zacarías el advenimiento de Juan, sorprendió también a María con un cambio de planes. El nacimiento de Jesús no fue debido a un descuido de José y María, sino al cumplimiento de un meticuloso y elaborado plan de Dios. Comenzando con Génesis 3:15, donde Dios promete que a los recién caídos en pecado, Adán y Eva, que enviaría un Salvador, y siguiendo por todo el Antiguo Testamento, encontramos muchas profecías que hablan de Jesús y su obra. Es importante tener en cuenta lo que por muchos años Dios venía revelando a su pueblo acerca del Mesías, para entender que Dios se tomó muy en serio y planificó prolijamente nuestra salvación. Jeremías, en uno de los pasajes mesiánicos más importantes de su libro, dice: Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán, Jehová, justicia nuestra. En estas pocas palabras,
Jeremías nos da importante información acerca de los planes de Dios. En primer lugar, es Dios mismo quien levantará a David renuevo justo. Jesús no vino por voluntad humana, sino porque Dios así lo había establecido desde un principio. Sigue que no vendrá de cualquier familia, sino de la rama del rey David. Describe su obra, explicando que practicará la justicia. Y esa justicia producirá un cambio fundamental en la vida de los pobladores de Judá e Israel. Vivirán en paz y confianza. Lo nombra Jehová, justicia nuestra. Hay que notar que en su evangelio Mateo incluye las palabras del ángel a José cuando éste se le apareció en sueños. Dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Y agrega: le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora José podía comenzar a conectar la información del ángel con las profecías de las Escrituras. Tal vez no logró hacerlo inmediatamente. Quizás solo en el tiempo José observó cómo las palabras del mensajero de Dios estaban arraigadas en esta profecía de Jeremías y en tantos otros escritos de la ley y de los profetas. Tal vez uno de los puntos sobresalientes de ambos pasajes es que Dios insiste en que será llamado Jesús, o en las palabras de Jeremías, justicia nuestra. Justicia y salvación están íntimamente conectadas. En realidad, algunas traducciones del Antiguo Testamento usan indistintamente los términos salvación y justicia, ya que por la obra de justicia del Mesías fuimos salvados. Todo esto está ligado al concepto del nombre. La frase del ángel, le pondrás por nombre Jesús, es de vital importancia para entender la obra del Mesías. En el lenguaje bíblico, el nombre está ligado al ser mismo de la persona. El Mesías tenía que llamarse Jesús o justicia nuestra, porque en el plan divino estaba que Él iba a salvarnos de nuestros pecados y a hacernos justos delante de Dios. Tal vez José y María, antes de que todo esto aconteciera, ya habían pensado en los nombres para sus hijos, pero Dios tenía otros planes. Ahora tenían algo más importante en que pensar. Para José no debe haber sido fácil tomar a una mujer embarazada como esposa y darle un nombre y un hogar al hijo de la misma. Se necesitó un ángel para convencer a José de que María había sido elegida por Dios para ejecutar, por medio de su hijo, la salvación de la humanidad. La Biblia dice que María era una mujer piadosa y que acató los cambios de planes que Dios traía a su vida con un hágase conforme a tu palabra. Gracias a la fe y dedicación de José y María, Jesús nació, creció, llevó adelante su ministerio, murió y resucitó. Nótese que el mismo día de su resurrección, Jesús se pone en contacto con algunos de sus discípulos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús insistió en que el Antiguo Testamento atestiguaba de su venida y de su obra, y no dejó pasar oportunidad para hacérselo saber a sus discípulos. No hay que extrañarse, entonces, que Mateo comience su evangelio relatando la genealogía de Jesucristo desde el patriarca Abraham. Mateo quería mostrar a sus lectores, lo que nos incluye a nosotros hoy, que cuando Dios dio un hijo a Abraham, lo hizo pensando en que, de esa línea, muchas generaciones después nacería el Salvador del mundo. Lo mismo pensó Dios cuando le dio hijos a Isaac e hijos a Jacob, y así sucesivamente hasta llegar a José, padre terrenal de Jesús. Nada fue hecho al azar.
todo fue perfectamente planeado. Que Dios haya planificado cuidadosamente la encarnación de su Hijo revela su actitud de amor para conmigo. Génesis capítulo 3, versículo 15, marca la división entre la historia de mi creación y la historia de mi redención. Solo 2 capítulos y medio de toda la Biblia hicieron falta para establecer a Dios como mi Creador y como mi Padre. Todo el resto, cientos de capítulos, a partir de Génesis 3:15, es la historia de mi salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántas profecías, historias y experiencias Dios hizo escribir para revelarme a mí el camino de la salvación? La historia de mi liberación está plagada de acontecimientos que Dios describe con lujo de detalles, para que yo y la gente de todos los tiempos no tengamos ninguna duda de la atención que Él nos dedica. ¿Para qué describe Isaías tan ampliamente los sufrimientos de Jesús? Para que yo me consuele en que otro tomó mi lugar a la hora del castigo y del sufrimiento. ¿Para qué escribió Mateo tan larga genealogía en el primer capítulo de su Evangelio? Para que yo me dé cuenta que el Salvador que Dios envió para librarme de mis pecados no nació por casualidad, sino que todo estuvo cuidadosamente planificado. Si será importante para Dios que a lo largo de toda la Biblia me guió para que yo deposite mi confianza en Jesús, su Hijo, para que mi vida tenga sentido y mi muerte también. ¿Nací por casualidad? No, no vine al mundo sin el consentimiento de mi Padre Creador. ¿Me ha puesto Dios en este mundo con algún propósito? Por supuesto que sí. Ninguna vida es inútil o sin sentido para Dios. Dios tenía un plan bien definido con Elizabeth y Zacarías. Aunque no tuvieron un hijo hasta que eran muy ancianos, valió la pena la espera para ver cumplirse el propósito de Dios en el nacimiento de Juan el Bautista. Me da mucha alegría y satisfacción saber que Dios tiene un plan para mi vida. No siempre veo en forma clara el propósito de ciertas cosas que ocurren, pero finalmente he aprendido lo que dice Pablo a los romanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué planes tiene Dios para mi vida? ¿Con qué propósito me puso aquí donde estoy? No siempre puedo seguir el plan de Dios ni verlo claramente. Generalmente me doy cuenta cuando miro hacia atrás que todas las cosas que me pasaron y las que Dios me guió a hacer tenían ciertamente un plan para mi bienestar y para testimonio de su amor ante los demás. Si Dios tiene un plan para mi vida, también lo tiene para mi muerte. Y si Dios tiene un propósito para mi vida, también lo tiene para mi muerte. Es el plan de Dios que a través de mi muerte yo sea definitivamente liberado de toda impureza y pueda disfrutar a pleno de la libertad a la que me llamó durante mi bautismo. Dios planificó una resurrección gloriosa para mí y un lugar junto a Él y a todos los creyentes donde la vida será muy diferente a la de ahora, porque ya no habrá hambre ni sed y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, dice el libro del Apocalipsis. Como ser humano apegado a ciertas rutinas, no me gustan los cambios de planes y no siempre estoy preparado para algunas sorpresas. Me gusta cierta estabilidad y creo que la vida sería más fácil si pudiera planificar todo a mi manera. Pero Dios no piensa igual. Voy experimentando cambios constantes y en la medida en que los acepto con alegría, descubro que Dios permite que sucedan para que vea otras oportunidades de servicio y de plenitud que de otra forma no vería.
Lo que no cambia es mi situación pecaminosa. Puedo crecer y madurar y manejar mejor mis humores y mis relaciones con los demás. Pero en el fondo, el egoísmo y la envidia y tantos otros pecados se asoman constantemente, revelándome que no puedo conmigo mismo. Necesito a Jesús. La otra cosa que no cambia es el propiciatorio, la sangre derramada del Cordero que limpia mi pecado. No cambia la actitud de Dios de salir a buscarme cada vez que yo no vivo de acuerdo a sus propósitos. Su palabra no cambia, su promesa de permanecer conmigo siempre, hasta la eternidad, no cambia. No me es fácil imitar la actitud de José, tampoco me es fácil imitar la de María. Ambos fueron obedientes a las instrucciones de Dios y se sometieron libremente a su voluntad. No me imagino que Dios eligiera a José si él no hubiera podido ser un buen padre. Tampoco creo que escogiera a María para educar a su hijo, si ella no hubiera sido una madre virtuosa. Me gustaría alcanzar la altura de la obediencia y sumisión de los padres terrenales de Jesús, y su modelo me inspira. Siempre leo las Escrituras. Me gusta el Antiguo Testamento con sus historias de luchas y de campeones de la fe. Dios me sorprende muchas veces revelándome algo nuevo, sobre todo en cuanto hacia su actitud hacia los hombres. Me impresionan las profecías de Isaías y Jeremías, que con tanta exactitud y detalle impregnaron las mentes y los corazones del pueblo de Dios, describiendo al Mesías. Me reconforta descubrir en las Escrituras con qué exactitud Dios planificó mi salvación, mi bienestar y mi alegría. Me reafirma saber con qué prontitud Dios reaccionó ante el pecado de Adán y Eva, y después del juicio les hizo inmediatamente la promesa de la simiente que nacería, Jesús, para aplastar la cabeza del maligno. Dios no pierde el tiempo en consolar a sus hijos. Nunca lo hizo y nunca lo hará.